Comenzamos Su Médico en Casa, nuestro encuentro diario con la salud, aquí en Teleantioquia de lunes a viernes a las 6 y 5 de la tarde. Y como todos los días estamos en directo para que ustedes puedan participar con sus inquietudes sobre el tema del día. Hablamos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, de esas enfermedades que son muy comunes en la población mundial. La de hoy es muy frecuente, es bastante común. Vamos a hablar del reflujo gastroesofágico. A veces sentimos como esa acidez o ese ardor. Sentimos que de pronto se devuelven los alimentos del estómago hacia el esófago. Ese es el tema del día, así que yo los invito para que participen activamente a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Pero antes, veamos lo siguiente. La enfermedad por reflujo gastroesofágico ocurre cuando el ácido estomacal suele volver al conducto que conecta la boca con el estómago, esófago. Este flujo en sentido contrario, reflujo ácido, puede irritar el revestimiento del esófago. La causa de la enfermedad es el reflujo ácido frecuente. Puede ser un reflujo ácido leve, que ocurre al menos 2 veces por semana, o un reflujo ácido moderado a grave, que ocurre al menos 1 vez por semana. La mayor parte de las personas pueden controlar la molestia de la enfermedad con cambios en el estilo de vida o medicamentos. Sin embargo, algunas personas con enfermedad por reflujo gastroesofágico podrían necesitar medicamentos más fuertes o cirugía para aliviar los síntomas. Si el reflujo no se trata o no se diagnostica a tiempo, puede favorecer la aparición de un cáncer gástrico. Otros datos adicionales, algunos signos y síntomas frecuentes de la enfermedad son sensación de ardor en el pecho, por ejemplo, ardor en el estómago, generalmente después de comer, que podría empeorar por la noche, dificultad para tragar y tos, entre otros síntomas. Yo los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Médico en Casa, gracias por estar con nosotros. Como estamos en directo, no solamente hay líneas telefónicas para que participen, también pueden interactuar en redes sociales. En Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Es tan simple como si un reflujo gastroesofágico no se diagnostica ni se trata a tiempo, puede favorecer la aparición de cáncer de esófago. ¿Qué lo causa? ¿Cuáles son los síntomas y cómo es el tratamiento? Tema del día hoy en Su Médico en Casa. Saludamos al doctor John Jaime Carvajal Gutiérrez. Él es internista gastroenterólogo. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Buenas noches, gracias por permitirme estos minutos para compartir algunos temas tan importantes como el día de hoy. Claro que sí, doctor. Una información tan importante como la que se refiere a esta enfermedad. El reflujo gastroesofágico es muy común en la población, doctor, en nuestro medio. Pues es una enfermedad de alta incidencia, es uno de los principales motivos de consulta en los servicios generales de medicina interna y de gastroenterología, y más o menos una tercera parte de la población en algún momento va a referir este tipo de síntomas para nuestra consulta. Vamos a pedirle a la señora Yolanda, que se encuentra en el municipio de Itagüí, que nos dé una esperita mientras avanzamos un poquito en el tema, doctor. ¿En qué consiste? ¿Qué es el reflujo gastroesofágico? ¿Cómo se manifiesta? Los principales síntomas del reflujo gastroesofágico son esa sensación de ardor, quemazón o presencia del reflujo gástrico hacia el esófago. Es una enfermedad altamente frecuente, como ya lo hablamos hace un momento, y aunque no es algo que tenga una causa muy clara, es muy incidente en la población y disminuye mucho la calidad de vida en los pacientes. Así es, bueno, un diagnóstico temprano puede salvar muchas vidas. Además, a esta hora saludamos a Yolanda, que se encuentra en el municipio de Itagüí. Bienvenida, gracias por estar en Su Médico en Casa. ¿Y cuál es su pregunta para él? Vamos a recibir entonces a Ricardo. Se cayó la llamada de Yolanda. Ricardo se encuentra en la ciudad de Bucaramanga. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Ricardo, lo escuchamos. ¿Aló?
Vamos a dar una esperita mientras restablecemos la comunicación con Ricardo, que se encuentra en Bucaramanga. Mientras tanto, les cuento que hoy estamos hablando en Su Médico en Casa de reflujo gastroesofágico. Nuestras líneas telefónicas para que participen, 232-4604 y 018-000-515015. Doctor John Jaime, cuando hablamos de muchas enfermedades, generalmente las asociamos con el estrés. Es factor desencadenante de tantas enfermedades, especialmente del reflujo gastroesofágico. Realmente en el reflujo gastroesofágico, además del estrés, existen otros factores que tienen mayor peso, como son la dieta, una dieta alta en grasas, el consumo de café, de otros tipos de bebidas cafeinadas como las gaseosas oscuras, estas bebidas energetizantes que aumentan esa producción de ácido que a su vez va a devolverse hacia el esófago generando todos los síntomas de la enfermedad. Y cuando hablamos de esas causas, no necesariamente hablamos de factores genéticos hereditarios. No necesariamente, son más factores, como hablamos hace un poco, factores en el estilo de vida y algunos factores estructurales en la unión entre el esófago y el estómago que debilitan esa compuerta que evita el reflujo del contenido ácido hacia el esófago. No hay algo que uno pueda hacer para prevenirlo distinto a tener una dieta baja en grasas, no tener sobrepeso, hacer un buen ejercicio y evitar ese tipo de comidas que aumentan el reflujo. Una dieta saludable básicamente tiene que ver mucho la alimentación con la aparición del reflujo gastroesofágico también. Tema del día hoy en Su Médico en Casa. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, líneas telefónicas, para que participen con sus inquietudes en el 232-4604 y 018-000-515015 y por supuesto en redes sociales. Doctor John Jaime, los síntomas, muy importante detectar esos signos o señales de alarma a tiempo. Los síntomas del reflujo se dividen en dos grandes grupos. Unos que llamamos síntomas esofágicos, que son aquellos que están directamente relacionados a la presencia del ácido en el esófago y son aquellos síntomas que son ampliamente conocidos por la mayoría de las personas, esa sensación de ardor, Sí. de quemazón. Que se devuelven los alimentos. Sensación de que el alimento está allí en el esófago. Esos son los síntomas que llamamos esofágicos. Anteriormente se llamaban síntomas típicos, pero hay otros síntomas que se denominan como extraesofágicos, que son más síntomas que uno podría relacionar con la región laríngea o la región respiratoria, como son tos, sensación de escozor o carraspera en la región de la laringe. Esos síntomas también pueden ser asociados al reflujo, aunque hay muchas otras enfermedades que también los pueden causar. Hay que pensar en reflujo también cuando se presentan. Y a esta hora saludamos a la señora Nelly, que se encuentra en el sector del estadio. Bienvenida, gracias por estar en Su Médico en Casa y la escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias. Mi pregunta para el doctor es la siguiente. Yo nunca he tenido problemas gástricos, pero ahora en Semana Santa estuve en la clínica por una arritmia cardíaca. En este momento estoy anticoagulada con Pradaxa y Rismonor. Sí. Y también me mandaron omeprazol. No sé para qué me mandaron el omeprazol y si es tan indispensable tomármelo, siendo que es una pastilla tan cuestionada. Muchas gracias. ¿Y se ha realizado algún diagnóstico? Claro, yo inclusive tengo para los próximos meses prueba de esfuerzo, Holter, y bueno, en este momento lo que te dije, estoy anticoagulada con Pradaxa y Rismonor, pero no el omeprazol. La pregunta es si es indispensable sabiendo que no tengo problemas gástricos o si es que ahí me están cuidando algo para el corazón. Claro, gracias señora Nelly por acompañarnos, doctor. Sí, gracias. ¿Qué relación puede tener y por qué un medicamento como el omeprazol? Es posible que además del Pradaxa la paciente esté recibiendo otro tipo de medicamentos como la aspirineta o quizás el clopidogrel, ella no nos lo contó bien, que son más medicamentos que son un poco más riesgosos para producir sangrado digestivo. Entonces, con frecuencia utilizamos medicamentos que disminuyen la incidencia de úlcera gástrica y úlcera duodenal, sobre todo en aquellos pacientes que tienen riesgo de sangrado con los antiplaquetarios como el ACE y el clopidogrel.
algunos médicos también lo usan cuando tienen pacientes anticoagulados, tratando de evitar estos sangrados digestivos. La segunda parte de la intervención de nuestra teleaudiente sobre el omeprazol, eso es Sí. un mito más bien, no, es un mito que nos ha sido difícil desmontarlo en la población. El omeprazol el omeprazol y todos sus congéneres, el esomeprazol, el lansoprazol y todos los que tienen un nombre similar, han sido muy desvirtuados, pero no son tan riesgosos, ni producen Alzheimer, ni cáncer gástrico, ni cáncer de colon, como algunas personas piensan y lo escuchan incluso a veces en la radio o en la televisión. Estamos en Su Médico en Casa, hoy estamos hablando de reflujo gastroesofágico y también saludamos a la señora Marta que se encuentra en la ciudad de Bogotá. Bienvenida y la escuchamos. Adelante, Marta. ¿Aló? Sí, señora. Buenas tardes. Sí. Tengo la siguiente pregunta. Yo tenía problemas con gastritis, me dieron esomeprazol y tenía un problema del dolor de la garganta. Con respecto al problema del dolor de la garganta, porque se me generaba mucha tos, el médico pensó que yo tenía reflujo esofágico, me formuló esomeprazol y desde ahí empecé con toda la sintomatología de reflujo esofágico. Antes nunca sentía la acidez en el pecho, ardor en el estómago y no sentía que los ácidos se me subieran a la garganta. Fue así que duré, el doctor me formuló 2 pastillas de esomeprazol, una en la mañana y una en la noche, y me generó problemas de insomnio. ¿Y su pregunta cuál es, Marta? Mi pregunta es, ¿las pastillas del esomeprazol pueden generar insomnio y por qué? ¿Y por qué si yo y por qué el reflujo, porque si tomé las pastillas del esomeprazol me empezó a generar toda la sintomatología de reflujo esofágico si yo no la sentía? Empecé a sentir agrieras, acidez y dolor en el estómago. Pues Marta, gracias por acompañarnos desde la ciudad de Bogotá. Yo la invito para que esté muy atenta a las recomendaciones del doctor. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro, doctor? ¿Por qué se le generan estos síntomas del reflujo a raíz del medicamento? Pues yo creo que es poco frecuente que el omeprazol o el esomeprazol o alguno de sus medicamentos relacionados tiendan a aumentar los síntomas de reflujo. Son realmente medicamentos que son generalmente muy efectivos para el control de los síntomas. Yo creo que si estaba con unos síntomas laringeos, como dijimos hace un rato, eso hacen parte del complejo de los síntomas extraesofágicos. Cuando el paciente no mejora, se debe buscar, corroborar el diagnóstico de reflujo. Hay una prueba que se llama una pH impedanciometría que se le podría realizar para evidenciar o realizar una valoración cuantitativa de la cantidad de reflujo, y si el examen da negativo, nos tocaría es que otorrino la evalúe y busque otras causas de esos síntomas laringeos que la paciente tenía previamente. ¿Y por qué el tema del insomnio también que ya nos mencionaba? ¿El medicamento no tiene nada que ver o sí? No es un efecto secundario o un evento adverso frecuente con este tipo de medicamentos. Yo creo que podría asistir a consulta con su médico para ver si le cambia el esomeprazol por otra molécula, a ver si le mejora ese síntoma, pero digamos que no es algo que sea relacionado con frecuencia a los inhibidores de bomba de protones. Claro, y sobre todo los medicamentos no producen el mismo efecto en un organismo que en otro. Mariela, se encuentra en San Cristóbal, bienvenida, qué gusto que nos acompañe en Su Médico en Casa. ¿Y cuál es su pregunta? Sí, muy buenas tardes. La escuchamos. Mi pregunta es que yo sufro de colon inflamado, sí, de colon inflamado, fuera de que no, bueno, sí. ¿Colon inflamado? Sí, colon inflamado. ¿Y su pregunta, Mariela? Sí, fuera de eso, el colon inflamado, casi todas las comidas, yo me cuido mucho con las comidas y casi todas las comidas me hacen mucho daño. Pero la doctora, yo estoy con la doctora del dolor porque tengo muchas complicaciones, entonces me manda Lansoprazol, sí señora. Sí, y su pregunta porque específicamente... la otra me la quitó, porque me decía.
¿Y cuál es su pregunta, señora Mariela? Mi pregunta es que porque si tiene que ver el colon inflamado con lo que me da unos ardores en el estómago también, y fuera de eso se me sube un desespero, pero no me da llenura, no, nada de llenura, sí. Pero, Vamos a ver sí. entonces qué nos dice el doctor John Jaime. Gracias por acompañarnos. Doctor, ahí nos salimos un poquito del tema, pero estamos en capacidad de responderle a la televidente. Pues es muy frecuente que los pacientes que tienen enfermedades funcionales como el colon irritable tengan otro tipo de enfermedades funcionales altas, como la dispepsia o incluso con el reflujo. Por eso ellos tienen un complejo de síntomas que a veces no son tan fácilmente localizables y tienen síntomas altos como el dolor epigástrico, en ocasiones reflujo, y con frecuencia hasta la mitad de los pacientes pueden tener síntomas de síndrome de intestino irritable. Entonces no es tan infrecuente que padezcan de las dos patologías. Es momento de hacer una breve pausa en Su Médico en Casa. Le vamos a pedir a Ricardo, que se encuentra en la línea, que nos dé una esperita. Un minutico no más, nos demoramos para regresar con ustedes y el tema del día. ¿Cómo es el tratamiento del reflujo gastroesofágico? ¿Y cómo se diagnostica a tiempo para evitar un cáncer de esófago? Las respuestas después de la siguiente pausa. Volvemos. Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros. Y el tema del día, estamos hablando de reflujo gastroesofágico. ¿Cuáles son las causas, los síntomas? Y enseguida vamos a hablar del tratamiento. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota. Mantenga una dieta equilibrada y variada, con un contenido alto de fruta, verdura y fibra vegetal, de cereales y legumbres. Distribuya la ingesta total del día en 5 tomas, mejor que 3, para evitar picar entre horas. Coma lentamente y mastique bien los alimentos. Evite el café, tanto con cafeína como descafeinado, ya que aumenta la acidez del estómago. Evite las comidas grasas, especialmente fritos, pimienta y especias, chocolate, alcohol, bebidas con gas, café, frutos cítricos, tomate y productos mentolados. Evite el consumo de alimentos que irriten la superficie del esófago, como vinagre, pimienta, pimentón y alimentos ácidos. Cene mínimo 2 o 3 horas antes de ir a dormir. Eleve la cabecera de la cama unos 10 centímetros para conseguir una inclinación mínima de todo el tronco que evite aumentar el riesgo de reflujo. No utilice ropa ajustada, principalmente después de las comidas. Practique disciplinas relajantes como yoga y meditación, que ayudan bastante. Y lo más importante, lo decía ahorita el doctor, evite el sobrepeso u obesidad. Y a esta hora saludamos a Ricardo, que se encuentra en la ciudad de Bucaramanga. Bienvenido y lo escuchamos. Muy buenas noches. Sí, señor. Para saludarle a usted y al doctor, tengo ese síntoma de ardor en el pecho. Cuando me porto ordenadito, que no mezclo la comida de sal con bebidas dulces o ácidas, no tengo ese problema. Sí. Según mi sintomatología, ¿eso será por mi desorden alimenticio o será que el Helicobacter pylori también da los mismos síntomas? Otra cosa, los jugos ácidos como la naranja, el limón, la piña son contraproducentes para los que tenemos ese problema. Muchas gracias. A usted, Ricardo, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa, doctor. Bueno, como todas las recomendaciones que tú nos acabas de dar, hay que siempre ser adherente a ese tipo de recomendaciones dietarias. Incluso el televidente nos da una muestra de ello. Cuando él sigue las recomendaciones, disminuye la cantidad de grasas, disminuye la cantidad de alimentos ácidos, el volumen de los mismos, los síntomas se logran controlar. La mayoría de los pacientes, además de estas recomendaciones y cambios en el estilo de vida y nutricionales, van a necesitar medicamentos, como vamos a hablar pues en unos minutos. Lo otro que él nos preguntaba era respecto al Helicobacter pylori. Sí, los jugos ácidos. Los jugos ácidos pues van a empeorar los síntomas con frecuencia. Claro. Y con respecto a la infección por Helicobacter pylori, con frecuencia algunos
personas que tienen infección por Helicobacter pylori tienen un exceso de la producción ácida en el estómago y eso favorece el reflujo. Pero el Helicobacter tiene una relación dual que en otros pacientes cuando se lo eliminamos antes empeoran los síntomas de reflujo. Doctor, un televidente pregunta por línea interna si es malo el jengibre. El jengibre, digamos que no está dentro de los alimentos que son nocivos para el reflujo gastroesofágico, entonces no le encuentro mucha relación al respecto ni por qué disminuirlo. Doctor, hay que diagnosticar esta enfermedad a tiempo para evitar un cáncer de esófago. Ahora, cuando se diagnostica, ¿cómo se hace el diagnóstico y cuál es el tratamiento a seguir? Ya para concluir. Entonces, el esófago no está diseñado para mantener ácido en su luz. Esta inflamación continua favorece el desarrollo del cáncer de esófago. Entonces, una vez tenemos un paciente diagnosticado con reflujo o con metaplasia intestinal en el esófago, debemos suprimir la secreción ácida con los medicamentos que ya hablamos, omeprazol, lansoprazol, deslansoprazol, pantoprazol, para evitar ese estímulo continuo químico que favorece la inflamación y el desarrollo del cáncer de esófago. ¿Y el diagnóstico se hace a través de una endoscopia también, doctor? Realmente el diagnóstico es clínico, con todos estos síntomas que estamos hablando, pero en ocasiones requerimos de la endoscopia más para buscar complicaciones, como son las erosiones, estenosis o lesiones precancerosas, para poder generar un tratamiento más apropiado y adecuado. Recomendaciones finales, doctor. Una sana alimentación, usted lo decía ahora. ¿Por qué levantar la cabecera? ¿Por qué levantar a la hora de dormir? O dormir en una almohada más alta. En teoría, aumentar un poco la cabecera va a disminuir esa presión en el estómago que favorece el reflujo. Si bien es una medida que ayuda, no todas las veces es suficiente. Es más seguir todas las recomendaciones dietarias, nutricionales y el tratamiento médico, que generalmente es a largo plazo. Muy bien, doctor John Jaime, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa con esta información tan importante para los televidentes. Con mucho gusto. A ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.